Bienvenidos a la primera videoconferencia del tema 3 de la asignatura Matemáticas 2. En esta ocasión vamos a dar inicio a lo relacionado con integración indefinida. Con esta videoconferencia arrancamos el tema número 3. Ayer no tuvimos videoconferencia porque, bueno, era día libre, ¿ok? Les recuerdo que hasta el día de hoy, máximo mañana, tienen chance para enviar la actividad evaluada número 2 de el tema número 2 referido a diferenciación implícita. Hoy arrancamos con las clases de integración indefinida correspondientes al tema número 3. Vamos a dar una pequeña introducción, ver algunas definiciones, propiedades y tablas de integración y algunos ejercicios relacionados con esa parte. Va a ser una videoconferencia bastante corta. Para arrancar, darle continuidad a la semana que viene con más teoría referente a la parte de integración indefinida. Para luego seguir con el tema número 4 relacionado con integración definida. Estamos ya en el último corte de la asignatura del semestre, que termina el 10 de agosto. Vamos a entrar ya a julio y ya lo que nos queda es mes y medio aproximadamente para terminar la teoría y todo lo relacionado con el semestre de la asignatura Matemáticas 2. Les recuerdo que cualquier duda que se le presenten, que tengan, me la pueden hacer llegar a través del foro de la aplicación o a través del WhatsApp del 0424-5161-730. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la videoconferencia del día de hoy. Ok. Tema número 3. Integrales indefinidas. Vamos a ver primero la definición de lo que es una antiderivada, ¿ok? O una primitiva. Suponga usted que desea encontrar una función, ¿ok? Una función cuya derivada sea igual a 3x cuadrado, ¿ok? Sabemos que la función que origina esa derivada, ¿verdad? O que la derivada de la función x al cubo es 3x al cuadrado. Si eso es así, la función f, que es igual a x al cubo, es lo que se conoce como una antiderivada. En definitiva, ¿qué estoy haciendo? Me estoy regresando a la función original que dio origen a la derivada 3x al cuadrado. Entonces, ¿cómo se define una antiderivada o primitiva? Se dice que una función es una antiderivada o primitiva de una función en un intervalo si la derivada de f va a ser igual a la función f de x para todo x en ese intervalo y. Entonces, ¿quién es f? Según la definición que está en la presentación, f es una antiderivada de f.
¿Ok? Para entender bien esto, vamos a observar, ¿verdad? Una función 1, f de x igual a x al cubo. Una función 2 igual a x al cubo menos 5 y una función 3, f de x sub 3 de x igual a x al cubo más 97. Todas son antiderivadas de una función igual a 3x al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada para cada una de esas funciones será 3x al cuadrado. Si usted deriva x al cubo, la derivada será 3x al cuadrado. Si usted deriva x al cubo menos 5, va a tener la misma respuesta que es 3x al cuadrado, porque la derivada de la constante que tiene en la función se hace igual a 0 y solo queda 3x al cuadrado. Por lo tanto, usted también para la tercera función, ¿verdad? X al cubo más 97, la derivada será 3x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cada una de esas derivadas para esas funciones? Que existe una constante que usted no sabe a cuál de las funciones pertenece esa derivada. ¿Ok? Para cualquier constante, C, la función dada bien expresada, ¿verdad? La función que da origen a esa derivada vendría expresada como x al cubo más una constante C, donde esa C, según los ejercicios anteriores o la función expresada anterior, puede ser menos 5 o puede ser más 97. No lo sabe porque la respuesta de la derivada siempre va a ser igual 3x al cuadrado. Entonces, tenemos otra parte del concepto, que el concepto de la primitiva de la función original lleva implícito, porque no lo conoce cuál es y no lo tiene determinado, una constante C. Entonces, quiere decir que la antiderivada de una función será la función, o sea, más una constante. ¿Ok? Entramos entonces en el otro teorema. Si f es una antiderivada de f en un intervalo i, entonces g es una antiderivada de f en el intervalo i si y solo si g es de la forma g de x igual a f de x más c para toda x en i, donde c es una constante. Ahí tenemos una demostración de lo que acabamos de decir. G' de x será la derivada de f de x más c, que va a ser igual a f' de x más 0, que es igual a f minúsculo de x. Vamos a ver un ejercicio. Determine la solución de la ecuación diferencial y' igual a 2. Para yo poder determinar esa solución, ¿verdad? Debo determinar una función cuya derivada sea igual a 2. Y esa función, por lógica, es y igual a 2x. Cuando usted derive y igual a 2x, la respuesta será igual a 2. Utilizando el teorema 3.1 que acabamos de ver, podemos concluir que la solución debería ser
y igual a 2x más c. ¿Eso cómo es gráficamente? Gráficamente son rectas infinitas donde la única diferencia, ¿verdad?, va a ser el valor de c. La función puede tener como constante -1, ¿verdad?, 0 o 2. Son rectas que tienen diferentes constantes, pero que al derivarlas siempre dará la misma respuesta, ya que la constante por derivación o por regla de derivación será igual a 0. Entonces, la operación para determinar todas las soluciones de esta ecuación se denomina antiderivada o integración indefinida. De ahí viene el concepto de lo que es la integral indefinida. Y se denota por el símbolo que se muestra en la gráfica, que parece o tiene forma de una S. Porque en realidad, como lo veremos más adelante, la integral es o se aproxima a una sumatoria. Entonces, ¿cómo es la solución general y cómo se denota? Decimos entonces que y es igual, que es la función, a la integral del f de x, donde dx es la variable de integración, en forma similar como era en la derivada. Cuando usted derivaba la función con respecto a x, le está diciendo a la solución que el proceso de derivada era con respecto a la variable x. De la misma manera ocurre con la integral. La integral de f de x me dice que voy a integrar con respecto a la variable x, donde f de x es lo que se conoce, f de x minúscula, es lo que se conoce como el integrando. ¿Quién es el integrando? El integrando es la respuesta de derivar la función original. ¿Ok? ¿Y eso va a ser igual a quién? Va a ser igual a f mayúscula x, que es la antiderivada de f minúscula x, más c, que es la constante de integración. Que usted no sabe el valor de esa constante en esta etapa de lo que es la integral indefinida. Cuando veamos la integral definida, veremos que c tomará el valor dependiendo del intervalo donde se realice la integral. ¿Ok? Entonces, la función que da origen, o la función original, lo que se conoce como la antiderivada, va a ser igual a la integral de el integrando, ¿verdad?, por la variable de integración. Al realizar la integral, voy a obtener una antiderivada, que es la función original que dio origen a la derivada, más una constante que se conoce como la constante de integración. Entonces, ¿cómo se conoce la expresión que tenemos acá de la integral de f de x? Eso se lee como la antiderivada o primitiva de f con respecto a x. De tal manera que la diferencial de dx sirve para indicar a x como la variable de integración. ¿Correcto? La integral entonces indefinida es un sinónimo del concepto de antiderivada. Entonces, en resumen, ¿qué es una antiderivada? Una antiderivada no es más que la función original
que dio origen a la derivada. ¿Quién es la antiderivada de 3x al cuadrado? La antiderivada de 3x al cuadrado es x al cubo, porque la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. Nos estamos regresando, ¿verdad? Con respecto a la solución o a la respuesta de una derivada. La derivada es la respuesta y nosotros nos estamos regresando a la función o antiderivada que dio origen a esa derivada. Entonces, repitiendo, la integral de f de x, que es el integrando de x o diferencial de x, que es la variable de integración, es igual a una antiderivada de f de x más una constante de integración. Reglas básicas de integración. La naturaleza inversa de la integración y la derivación se puede verificar sustituyendo la derivada f' de x por f de x en la definición de la integración indefinida para obtener, ¿verdad?, la fórmula general. Entonces, la integral de f' de x, que es la derivada por la variable de integración de x con respecto a x, va a ser igual a la función de x o antiderivada más una constante. Entonces, ¿qué es la integración? La integración es la inversa de la derivación. Entonces, ¿quién es la derivación? La derivación es la inversa de la integración. Ambas se complementan. Estas dos ecuaciones permiten obtener directamente fórmulas de integración a partir de fórmulas de derivación. Entonces, a partir de la derivada, yo puedo obtener fórmulas de integración, ¿correcto? Como se muestra en el siguiente resumen. Ahí tiene usted las tablas básicas de integración que se consiguen o se encuentran en todos los libros de cálculo matemático, ¿verdad? Veamos qué queremos decir con esto. Si la derivada con respecto a x de una constante es igual a 0, yo debo suponer entonces que la integral de 0 es una constante. ¿Ok? Si la derivada con respecto a x de una constante por x es igual a k, la integral de k de x debe ser igual a k por x más una constante, porque así es la regla de integración que acabamos de explicar anteriormente. La derivada con respecto a x de una constante por una función de x es igual a k por la derivada de esa función de x. Quiere decir que la integral de k por f de x será igual a k por la integral de f de x. Aquí se cumple una propiedad similar que teníamos en la derivada, que las constantes por la función pueden salir fuera de la integral o pueden salir fuera de las derivadas para ejecutar solamente el proceso de la derivada o de la integral de la función. Al igual que la derivada de la suma o resta de funciones en la integral es lo mismo. La integral de la suma y resta de funciones es igual a la suma y resta de las integrales de las funciones. ¿Ok? La derivada
de x a la n, que es la derivada de la potencia, que nosotros vimos que era n por x a la n menos 1, la integral de x a la n será entonces x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Esa es nuestra primera regla básica de integración y es la regla más importante. Al igual que en la derivada, ¿verdad? El objetivo siempre va a ser cuando reexpresemos, porque también podemos reexpresar las funciones, es tratar de conseguir la integral de una potencia. Resolver la integral de una potencia. La integral de una potencia va a ser igual entonces a la variable, ¿verdad? A la n más 1 sobre n más 1, como lo indica la ecuación que tenemos acá. Esa es la regla de las potencias para las integrales. Para que lo entendamos más fácil, veamos una derivada de una función trigonométrica. Si la derivada del seno de x es igual al coseno de x, quiere decir que la integral del coseno será el seno de x. Si la derivada del seno es coseno, la integral del coseno será el seno, porque es la antiderivada. Si la derivada del coseno es el menos seno de x, quiere decir que la integral del seno de x va a ser igual al menos coseno. Y así sucesivamente, usted ve cada una de las reglas básicas de integración. Comparándolas con las derivadas, se dará cuenta que es lo contrario o la función que da origen a la derivada que usted calculaba anteriormente. Estas son las reglas básicas de integración que usted consigue en cualquier libro de cálculo. Esas son las más sencillas. Con esas vamos a comenzar a trabajar. Ahí tiene más especificada cada una de las integrales, ¿verdad? De las fórmulas de integración para cada una de las funciones. ¿Ok? Esas son las reglas básicas de integración. Las puede ir cuando tenga tiempo, ¿verdad? Estudiándolas y observando, que se dará cuenta que todas son lo contrario de la respuesta de la derivada. Entonces, la respuesta de la derivada es la integral y la función que dio origen a esa respuesta es la respuesta de la integral. Vamos a ver el primer ejemplo. Nos piden calcular la integral de 3x. Por la primera propiedad que vimos anteriormente y que es similar a la propiedad de la derivada, la constante 3 puede salir fuera de la integral y me quedaría la integral de x de x. Esta es una función de x elevada a la exponente 1. Quiere decir que le voy a aplicar la regla de la potencia de la integral. La regla de la potencia de la integral nos dice que la integral de x a la n de x es igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c, donde n es la potencia, el valor de la potencia. Por lo tanto, la respuesta de la integral de x a la 1 será x a la 1 más 1
sobre 1 más 1. Y eso es x al cuadrado sobre 2. Multiplicada por la constante será 3 medios de x cuadrado más c. Como ven, es bastante sencilla la operación de la integral de una potencia. En este primer ejercicio es una potencia con valor igual a 1. Al aplicar la regla será x a la 1 más 1, que nos va a dar 2, sobre 1 más 1, que es 2. Como dice la regla de la potencia, que está en las tablas de integración que vimos anteriormente. Resumiendo entonces este ejercicio, la integral de 3x de x es igual a 3 por la integral de x, que sería igual a 3 por x al cuadrado sobre 2, más c, que sería igual a 3 medios de x cuadrado más 3c. 3 por c, donde 3, que es una constante, por c, sigue siendo una constante. ¿Cómo vamos a manejar de ahora en adelante los ejercicios que se planteen de integración? Al igual que las derivadas, tienen un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Dada la integral original, usted la puede reescribir, realiza el proceso de integración y luego simplifica. Igual hacíamos en las derivadas. Dada la función, reexprese la función, derive y luego simplifique. Es el mismo procedimiento. Ese es el patrón de integración que antes lo conocíamos como patrón para las derivadas. Ahí tiene 3 integrales. La idea es colocar la integral original como una integral de una potencia para poder aplicar la regla de la potencia. En el primer caso, nos mandan a calcular la integral de 1 sobre x al cubo de x. Al igual que la derivada, usted puede pasar la x al cubo a la parte superior con el signo de la potencia cambiado si es más a negativo y si es menos a positivo, dependiendo de cuál sea el valor o el signo de la potencia. En este caso, el valor del signo es positivo. Entonces, x al cubo pasa a la parte superior, ¿verdad?, del numerador con signo negativo, y la integral yo la puedo transformar en una integral de x a la menos 3 de x. Aplicando la regla, que es la integral de la potencia, eso sería menos 3 más 1 sería menos 2 sobre menos 3 más 1, que sería menos 2 más una constante. Y al final, el valor negativo simplifica y vuelve a pasar la x a la parte inferior del denominador y le quedaría un medio de x al cuadrado más c. Veamos el segundo ejercicio. Cuando era una derivada, ¿verdad?, la raíz de una derivada o la derivada de una raíz, usted transforma la raíz en una potencia. Igual pasa con la integral. La integral de la raíz de x es igual que integral x a la 1 medio. Lo está llevando a una potencia. Aplica la regla de la potencia, que es suma el exponente 1 y lo divide entre la suma del exponente más 1. Entonces sería 1 medio más 1 sería 3 medios sobre 3 medios más una constante. La respuesta sería entonces
2/3, ¿verdad? Porque pasa el 2 hacia la parte de arriba, 2/3 de x a la 3 medio más c. Si la quiere poner en forma original, como estaba en la integral, sería entonces 2/3 de la raíz cuadrada de x al cubo. Vamos con el último ejercicio. 2 seno de x. El 2 sale fuera de la integral. Voy a integrar el seno de x. La integral del seno de x es igual al menos coseno de x más c. Por lo tanto, la respuesta sería menos 2 coseno de x más c. Y así se explica el patrón de integración. Dada la integral, reexprese la integral tratando de que pueda transformar la integral o la variable de la integral o la función que está integral como una función de potencia para poder aplicar la regla de la potencia. Realiza la integración y después simplifica. Esos 3 ejercicios que están ahí le dicen a usted cómo es el proceso general de integración. Lo que tiene que hacer es aplicar la regla de integración que vimos anteriormente en las 2 tablas generales o en la tabla sencilla que mostramos en la lámina o en las láminas anteriores. Vamos a ver otro ejercicio. La integral de dx. La constante que tiene acá es 1. ¿Cuál es la derivada o la función que al usted derivar le da 1? La única derivada que da resultado 1 es x. Por lo tanto, la integral de 1 tiene que ser x más c. ¿Ok? Eso está en la tabla también. La integral de x más 2 tiene una suma de 2 funciones, una variable x y una constante 2. Por regla y propiedad, usted puede separar las integrales. Entonces, la integral de x más c más 2 debería ser igual a la integral de x más 2 integral de dx, como está aquí colocado. Vamos a resolver la integral. ¿Cuál sería la integral de x? La integral de x va a ser igual, como la regla de la potencia, x a la 1 más 1 sobre 1 más 1, que sería x al cuadrado sobre 2, más la integral de 2 sería 2x, más una constante c sub 2. Ambas son constantes. Voy a simplificar ahora. La constante 1 más la constante 2 va a dar una constante en forma general. Entonces, la respuesta será x al cuadrado sobre 2 más 2x más c, donde c es una suma de c sub 1 más c sub 2. Vamos a ver otra integral similar a la segunda. La integral de 3x a la 4 menos 5x al cuadrado más x de x. Usted las puede separar en 3 integrales. Cuando tenga más práctica, ese proceso de separarlas por integración, usted lo va a obviar y lo hace directamente. Pero como estamos comenzando a ver la teoría, vamos paso por paso. Entonces, la integral de 3x a la 4 menos 5x al cuadrado más x de x será igual a la integral
de 3x a la 4 menos la integral de 5x cuadrado más la integral de x de x. Resolviéndolo por separado tenemos entonces la integral de 3x a la 4 será 3 por x a la 5 sobre 5, lo que nos da 3 quintos, ¿verdad? De x a la 5. La integral de 3x al cuadrado, aplicando la regla de la potencia, será igual a 3 a 5x al cubo sobre 3, lo que es 5 tercios de x al cubo. Y la integral de x es x al cuadrado sobre 2. Todo más c, porque obvié el paso de sumar las, las constantes de cada una de las integrales y las transformé en una sola constante, simplificando la respuesta de la integral. Como ven, es bastante sencilla esta parte. Esta es la parte que hay que dominar y como es al igual que la derivada, es la integral que más se utiliza, porque todas son funciones de potencia, a excepción de la constante e y de las funciones trigonométricas o las logaritmos que vamos a ver posteriormente. Vamos a ver la otra integral, el otro ejemplo. Tengo la integral de x más 1 sobre la raíz de x. Al igual que la derivada, ¿qué tengo yo acá en esta función? Voy a reexpresarla. Yo tengo una suma de fracciones con igual denominador. El denominador raíz de x es común para x y es común para 1. Por lo tanto, yo puedo reexpresar la integral como x sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x. Todo entre paréntesis de x. Puedo separar las integrales e inclusive la raíz de x la puedo convertir en una potencia y llevarla a la parte superior de la integral. Y eso es lo que hacemos. En la parte superior, ¿verdad? Llevo x a la 1 medio, que representa la raíz, al subirlo sería x a la menos 1 medio, multiplicado por x me va a dar x a la 1 medio. Y la segunda parte de la integral, ¿verdad? Será la raíz transformada en potencia, que es x a la 1 medio, y colocada en la parte superior, por la regla que hemos visto, como x a la menos 1 medio. Entonces tengo la integral reexpresada como x a la 1 medio más x a la menos 1 medio. ¿Correcto? Diferencial de x. Aplico la regla de la potencia. X a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1. Eso me da x a la 3 medios sobre 3 medios. Más x a la menos 1 medio más 1, ¿verdad? Le va a dar 1 medio sobre 1 medio. ¿Correcto? Aplicando extremos con extremos y medios con medios, la respuesta será 2 tercios, porque el 2 pasa a la parte superior de x a la 3 medios, más 2 por x a la 1 medio. El 1 desaparece del denominador, más una constante. La voy a colocar simplificando, todavía simplificando más, como una función de raíz. Quiere decir que esto sería 2 tercios de la raíz de x, la raíz cuadrada de x al cubo, más 2 veces la raíz de x. Aplicando o sacando, mejor dicho, factor común, sería entonces 2 tercios por la raíz de x por x más 3 más una constante.
aquí tenemos dentro de las reglas básicas de integración ejemplos donde se reescribe la función antes de integrar. ¿Ok? En el primer caso ya lo hemos visto, ¿verdad? La integral de 2 sobre raíz de x, lo que tengo que hacer es transformar la parte de abajo como una potencia y la subo con valor negativo. Y después realizo la integral y simplifico. En el segundo caso, lo que hago es resolver el producto notable. Cuadrado del primero más doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Eso me da t a la 4 más 2t cuadrado más 1. Y a cada una de ellas le aplico la regla de la potencia para calcular su integral. En el tercer caso, al igual que el ejercicio que vimos anteriormente, tengo una suma de fracciones con igual denominador. La separo, la simplifico y realizo la integral. Y luego simplifico. En el último caso, tengo, ¿verdad?, la raíz cúbica de x multiplicado por x menos 4. Transformo la raíz de x en una potencia y multiplico la potencia por cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis, obteniendo x a la 4 tercios menos 4 por x a la 1 tercio. Realizo la integral y después que realizo la integral, simplifico la respuesta. Eso es un ejemplo de cómo se aplica la propiedad de las reglas básicas de dada la integral, reexpresar, integrar y simplificar, que es la regla que vimos aquí. ¿Ok? Que es el patrón de integración. Y con esta lámina vamos a detenernos acá. En la próxima clase vamos a comenzar a ver los métodos de sustitución, los métodos para integrar, los diferentes tipos o las reglas o los métodos donde puedo resolver integrales más complejas que esta. La próxima clase vamos a hacer unos ejercicios antes de ver los métodos de integración. El primer método que vamos a ver es el método de sustitución. Y así arrancaremos la otra. Vamos a dejarla hasta aquí la clase para que ustedes masajeen, analicen e internalicen, ¿verdad?, las reglas básicas de integración. En la plataforma ya la teoría está cargada y hay archivos donde tienen teoría y tienen ejercicios resueltos. ¿Ok? Ahí pueden ver ejercicios similares, ¿verdad?, donde se maneja la parte de reexpresar la función y luego integrar. En la clase que viene del lunes que viene, a la misma hora, vamos a hacer ejercicios sobre las reglas básicas de integración para luego entrar a los métodos de integración, que vamos a ver que son el método de sustitución, integración por partes y la integración de fracciones simples, aparte de las integraciones básicas de funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Entonces, con esta lámina termino por el día de hoy. Como dije anteriormente, cualquier duda que se le presente, me la pueden hacer manifestar a través
del WhatsApp del 0424-5161-730 o en el foro. La videoconferencia de hoy era una introducción al tema 3 de integraciones indefinidas. Con esta lámina me despido y terminamos por el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.